Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Nuestro tema va a ser el cristiano y la tentación. Hay varias clases de tentación que tú encuentras en las Escrituras, pero nosotros hoy, por lo menos, queremos hablar de un cierto tipo de tentación. ¿Cuál tipo de tentación? La tentación es la manera como se prueba al creyente y se le lleva a pecar. Hay varios tipos de tentación, pero nosotros vamos a hablar de esa, la tentación que lleva al creyente a pecar. No todos los creyentes pecamos. Es más, como creyentes somos llamados a no pecar. Pero sí todos los creyentes somos tentados. Voluntaria o involuntariamente, todo creyente se enfrenta con la tentación. Es un asunto al cual debemos poner mucha atención porque es un asunto que nos va a llegar a la puerta todos los días de nuestra vida hasta que Cristo vuelva. Entonces es un asunto bien importante. Hay varias maneras de ser tentados. Tú encuentras por la palabra que aún a Satanás se le llama el tentador. Podemos ser tentados por Satanás, podemos ser tentados por el mundo, los asuntos del mundo y la gente que está en el mundo, y también podemos ser tentados por nuestra carne. Entonces vamos a hablar un poco de este asunto. Ciertamente esto daría para un estudio. Hay un estudio muy bueno del hermano John Owen que se llama La Tentación, los que puedan leerlo, muy bueno, con otro libro de él que se llama La Mortificación del Pecado. Son dos libros que yo pienso que todo creyente se debería leer en relación a estos asuntos. Pero hoy por lo menos vamos a hablar de la tentación en relación a llevarnos a pecar. Amén. Entonces vamos a basar nuestra meditación en el pasaje de Santiago, capítulo 1, verso 12, que dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, en esta tentación de la cual vamos a hablar hoy, como el mismo Santiago nos lo dice, Dios no tiene nada que ver. O es el diablo, o es el mundo, o es nuestra carne. Porque a veces encontramos que hay un cristiano, alguna persona cae en un pecado gravísimo y muchas veces lo atribuye a Dios. Adán pecó y le dice Adán al Señor: la mujer que tú me diste. Uy, se estaba librando y estaba culpando a Dios por la caída. Entonces hay cosas que Dios no produce, y una de las cosas que Dios nunca va a promocionar en nosotros, nunca nos va a llevar, nunca va a querer de nosotros es pecar. Dios nunca participa del pecado. Él es un Dios santo. Amén. Entonces, en relación a este tipo de tentación, Dios no tiene nada que ver, porque no falta el sinvergüenza, que habiendo caído le echa la culpa a Dios, como Adán. Y dice, ahora comienza Santiago diciéndonos que bienaventurado el varón, o sea, la recompensa de haber soportado la tentación. Pero más adelante nos dice que Dios no está involucrado en la tentación, y ahora nos va a mostrar cómo es la tentación que él está describiendo. Dice, sino que cada uno... Y esto es un asunto que debemos saber. Yo como creyente voy a ser tentado de muchas maneras. Ahora se nos va a describir esto. Ignorar el asunto nos puede hacer desprevenidos en relación a este tema. Nosotros tenemos por las Escrituras multitud de testigos que nos muestran que aún los grandes hombres de Dios cayeron en la tentación en muchos pecados.
Si los grandes hombres de Dios en las Escrituras, si nuestra experiencia personal y la vida de iglesia nos ha mostrado que muchos han caído y han pecado y han traído ruina a su vida, han traído ruina a su familia, han traído ruina a la iglesia, eso nos muestra que es un asunto en el cual debemos pensar y meditar. Porque son muchos, hermanos. Así como la mujer extraña, a grandes, a fuertes, ha hecho caer. Así es la tentación. Entonces es un asunto que debemos pensar. ¿No creen, hermanos? Meditar, considerar, estudiar por las Escrituras. Dice, sino que cada uno es tentado. Cuando de su propia, ahí vemos uno de los objetos tentadores, nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos desordenados, nuestros apetitos carnales. Mira qué cosa misteriosa. Ahorita vamos a leer unos pasajes que Pablo habla de la carne y las Escrituras nos muestra que esta carne, este cuerpo de muerte tiene deseos y tiene unos deseos que pasan los límites de Dios, porque hay deseos que Dios mismo puso, el deseo sexual, el deseo sentimental, el deseo, muchas cosas que Dios puso, pero hay deseos desordenados o concupiscencias, o sea, pasiones que sobrepasan los límites de Dios. Yo puedo sentir deseo hacia una mujer, atracción hacia una mujer, y eso lo hizo Dios. El problema es cuando mi naturaleza carnal, en su apetito insaciable, siente deseos y busca y anhela y pide en relación a otra mujer que ya no es mi esposa. Entonces ya pasa los límites establecidos por Dios y se vuelve algo lascivioso, concupiscencia, un deseo desordenado, un deseo engañoso, un deseo que la carne constantemente está pidiendo para llevarnos a pecar. Entonces por ahí está, por eso se llama al comienzo, que no vamos a enfatizar en los tres, pero sí vamos a ver varias cosas. Uno es cuando somos tentados por nuestra carne, uno es cuando somos tentados por el mundo y otros cuando somos tentados por Satanás. Aquí Santiago está describiendo la tentación como algo personal, algo que tú no necesitas estar viendo, no necesitas estar escuchando, sino que de ti mismo va a surgir. En tus miembros está el mal. ¿No lo ha notado? Yo pienso que todo cristiano lo ha estado descubriendo a través de que, después de haberse convertido en Cristo, ¿no? Mira lo que sigue diciendo. Entonces cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago hace una muy tremenda descripción de lo que es la tentación y la relación que esto tiene con el pecado. Como decíamos al comienzo, hay cristianos, o somos llamados como cristianos a no pecar, pero como cristianos constantemente estamos siendo tentados, ¿sí? Una persona no se debe sentir mal porque Satanás a veces hasta puede usar eso para acusarnos y apesadumbrar nuestra conciencia cuando vamos caminando y surgen ciertos pensamientos, surgen ciertos deseos en nosotros, y a veces puede el creyente o la persona comenzar a dudar si es creyente o no es creyente por lo que le está sucediendo. Pero Pablo hizo un descubrimiento terrible, miserable de mí, en mí no habita el bien, y esa es la condición de todo creyente. Nosotros debemos saber que en nosotros no habita el bien. Hay algo maligno en nuestra carne, hay algo impuro que quiere llevarnos constantemente a pecar. Que eso exista no quiere decir que eso nos justifique en el pecado o en nuestros pecados, pero sí debemos saber que el creyente libra constantemente una batalla para no pecar. Hay una ley en sus miembros que lo está trayendo siempre al pecado, así como la ley de la gravedad atrae todo al centro de la tierra. Hay una ley en nuestros miembros que siempre nos está trayendo a pecar. Puede ser el creyente más espiritual que lleve 40 años o puede ser el joven creyente que se convirtió hace 3 meses. Tienen la misma lucha, tienen el mismo mal en ellos, tienen el mismo problema. Y eso no se va a solucionar sino hasta cuando Cristo vuelva y nuestros cuerpos sean transformados. O sea que hasta ese día es la lucha con nuestra naturaleza caída.
Amén. Entonces vamos a hablar de la tentación y vamos a hablar ciertas cosas que, bueno, por el Espíritu quiero recalcar. Entonces vamos a ir a abrir el libro de Romanos capítulo 8. Santiago nos mostró el camino a la tentación, cómo nosotros mismos somos tentados, la manera como somos tentados. Pero vamos a hablar de ciertas cosas que las Escrituras nos muestran para que el creyente pueda obtener esa bienaventuranza. La bienaventuranza de soportar, la bienaventuranza de resistir, la bienaventuranza de no ceder contra lo que su carne le pide de una manera desordenada. Romanos capítulo 8. Verdaderamente que estos pasajes son un manantial de luz, de sabiduría, de revelación. Pablo describe la experiencia cristiana de una manera tan profunda y tan clara en estos pasajes, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. La consideración de estos temas es prioridad en la vida cristiana, pero yo quiero resaltar solo unos pasajes porque quiero sacar de aquí un asunto que es el cual quiero considerar. Ahí en Romanos 8 vamos a leer el verso 5 en adelante. Claro que somos conscientes que vamos a hablar, y Pablo ya está hablando en un plano no de salvación, sino un plano a creyentes. ¿Por qué decimos esto? Porque una persona que no tiene el Espíritu, que no ha nacido de nuevo, en este asunto no puede luchar. Él tiene una naturaleza que lo domina, es esclavo del pecado. ¿Sí? En cambio, el creyente nacido del Espíritu, así como en sus miembros tiene una ley que lo lleva a pecar, también tiene una ley en el Espíritu. Tiene algo ahora, un poder que también puede luchar con esa naturaleza caída. Así como hay la fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad, hay otras leyes que por ciertos asuntos pueden romper con esa costumbre de que todo va hacia el centro, con esa práctica de que todo cae. Así como creyentes, aunque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar, ciertamente Dios nos ha dado su Espíritu por la fe cuando creímos en el Hijo de Dios. Entonces Pablo le está hablando a creyentes y Pablo muestra que el creyente puede andar en dos caminos, puede andar en el camino del Espíritu y puede andar en el camino de la carne. ¿Sí? Andad y andad, tú encuentras en Gálatas 5 y encuentras en estos pasajes. Pero lo que yo quiero resaltar de este pasaje es que Pablo hace una comparación al andar en el Espíritu y al andar en la carne y lo relaciona con nuestra mente, con lo que pensamos. Entonces, lo resalto porque cuando tú comienzas a caminar en la vida cristiana, tú te das cuenta que hay ciertos asuntos de nuestro ser que el creyente debe considerar a profundidad. Y en este caso, Pablo nos describe que el andar en el Espíritu lo compara y lo hace a veces similar a pensar en las cosas del Espíritu y andar en las carnes a pensar en las cosas de la carne. ¿Por qué decimos esto? Porque según nuestro pensamiento, nuestro andar. Así de sencillo. Según lo que tú piensas es según lo que tú eres. Paul Washer lo resume de esta manera y me parece muy claro. Dime en qué piensas y te diré cuál es tu Dios. ¿Sí? Vamos a leer un pasaje en Proverbios antes de seguir, que Proverbios también lo aclara de una manera ahí muy tremenda. Creo que está en Proverbios 27. Perdón, Proverbios 23, verso 7. No va a perder Romanos. Proverbios 23, verso 7. Está describiendo al avaro. Podemos leerlo desde el 6. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros podríamos decir algo, hermanos, si nosotros pudiéramos entrar, eso solo lo puede hacer Dios, pero si nosotros pudiéramos entrar a la mente de una persona y ver qué piensa ella cuando se levanta, cuando camina, cuando va al trabajo, cuando está, si nosotros pudiéramos descubrir qué hay en la mente de la persona, conoceríamos lo que es ella. Según lo que tú piensas, eso eres. Según lo que tú piensas, eso buscas, eso trabajas, eso amas. Y en el asunto de la vida espiritual, lo mismo. Si tú piensas en las cosas de la carne, eres un cristiano carnal.
Si tú piensas en las cosas del Espíritu, ¿eres un cristiano espiritual? Así lo resume la palabra. ¿En qué piensas? Dime qué piensas y te diré quién eres. ¿Sí? ¿Por qué lo relacionamos con la tentación? Porque, hermano, nuestra actitud hacia la tentación no se va a determinar en otros asuntos, sino en lo que pensamos y en la manera en que hemos ejercitado nuestra mente y cómo nuestra mente ha sido edificada en las cosas del Señor o cómo hemos alimentado nuestra mente con las cosas de la carne. Eso va a determinar cómo vamos a reaccionar delante de la prueba, la tentación. Nuestras victorias y nuestras derrotas comienzan acá. Satanás va a querer infundir pensamientos y maneras y bombardea nuestra mente para llenarla, porque él sabe que si él llega a la mente de un creyente, lo ha conquistado todo. Un hermano decía, la mente es el timón del carro. Hacia donde va el timón, va el carro. Hacia donde está dirigida nuestra mente, va nuestra vida cristiana. Nuestra mente está siendo bombardeada tanto externamente, porque Satanás bombardea, como dice Efesios 5, dardos de fuego, pero esos dardos de Satanás vienen directamente a nuestra mente, pero también nuestra mente está bombardeada por los deseos que produce nuestra naturaleza. Pero en nuestra mente se procesa y se decide y se escoge en qué cosas vamos a caminar. Entonces es importante que el creyente considere y de una manera vigilante, como lo vamos a leer ahorita, él comience a examinar primeramente en qué ocupa su mente. Es un ejercicio muy sencillo. Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Hacia dónde van dirigidos constantemente tus pensamientos? Porque eso va a determinar qué clase de persona eres. ¿Sí? El codicioso, ¿qué piensa? A todas horas están pensando en dinero, en prosperar, en enriquecerse, en mejorar su estrato, en esforzarse, y su mente a todas horas está trabajando en eso. La persona que es lasciviosa, fornicaria, que es adúltera, ¿en qué está pensando? En ese pecado, en esa mujer, cómo se vistió, qué piernas, qué pechos, cómo camina, cómo se mueve. En eso está trabajando su mente constante. No es de extrañar la basura que a veces muchos producimos, si es que nuestra mente está llena de cosas que son impuras. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Tú no haces nada. Tú no sientes nada. Tú no decides nada que antes no hayas pensado y consentido en tu mente. Un ejemplo, llega una muchacha, ve un hombre, una jovencita, ve un hombre atractivo y comienza a pensar en él. Y comienza a acariciar ciertos pensamientos. Y su mente comienza a maquinar y ya después el hombre pasa y ella lo mira y ya comienza a sentir algo hacia él. ¿Por qué? Porque en su mente comenzó a consentir. Y ya después le duele la barriga, ya después quiere hablarle, quiere escribirle, ya después... ¿Pero por qué? Porque su mente, pero no solo en esa área. Porque es todo lo que nos lleva a pecar. Ese no es el único pecado, pero también existe otros. Te hacen algo, entonces tú en tu mente reaccionas, porque siempre la vida permite que nos sucedan cosas. Entonces tú comienzas a pensar, no me quiere, me lo hizo para ofenderme. Si es tu esposo o tu esposa, comienza a pensar, estará pensando en otra persona, estará saliendo en otra persona. Entonces tu mente comienza a acariciar. Se acabó el amor. Esos pensamientos comienzan a producir después sentimientos. Entonces ya no sientes la emoción cuando ves a esa persona, sino te sientes resentido. Y eso comienza a crear amargura en tu corazón, odio en tu corazón, resentimiento en tu corazón. Ya después de sentir algo ya no lo quieres ver y se lo vas a hacer notar. ¿Por qué? Porque tu mente se ha llenado de amargura, pensamientos negros que han oscurecido la vida interior y te están llevando a andar por un camino del cual no es el Señor. ¿Y dónde comenzó? En nuestra mente. Muy fácil, hermano. Cuando Satanás ha ganado, o cuando nuestra carne o el mundo
ha ganado parte en nuestra mente el caer en el pecado simplemente un empujoncito. Porque la batalla se perdió ya acá, arriba, en nuestros pensamientos. Nadie cae, hermano, en un adulterio de la noche a la mañana. Nadie cae en fornicación de la noche a la mañana. Eso es algo que se ha venido preparando y se ha vuelto vulnerable y se ha vuelto insensible. ¿En dónde? En nuestra mente. A veces no hay que llegar al acto para hacerlo, pero en el corazón ya como se dejó, se caen, porque hay pecados que son delante de los hombres, pero hay pecados que son delante de Dios mismo, que nadie los ve, pero igual son pecados. ¿Sí me va a entender? Nadie llega al odio, hermano, nadie llega a matar a una persona, nadie llega a ofender a otra, a insultarla de la noche a la mañana. Todo comenzó acá en la mente. Hermanos, puede que lo que venga a nuestra mente sea justificable o no sea justificable. ¿Cómo así? Puede que alguien haga algo que realmente te pueda ofender. Puede que alguien haga algo que realmente te pueda herir. Es más, hasta Dios lo permite. A mí ese pasaje de David me parece tan tremendo cuando sale David huyendo de Absalón y se le acerca un hombre y comienza a tirarle piedras y a insultarlo, y se le acerca un soldado de David y le dice: matamos a este perro. Y le dice a David: no, tal vez Jehová lo mandó a maldecirme. O sea, Dios a veces permite en nuestra vida circunstancias que naturalmente podemos decir pueden propiciar ciertos pecados en nuestro corazón. Ira, enojo, contienda, puede ser de la persona que más amamos o de nuestros enemigos. Pero una cosa es lo que nos hacen, una cosa es lo que vemos, una cosa es lo que quiere nuestra carne, y otra cosa son los pensamientos que guardamos en nuestra mente. ¿Sí me hice entender? A ti te pueden escupir, blasfemar, insultar, golpear, y puedes tener una mente limpia y pura, con paz y gozo y amor en tu corazón. Pero también puede pasar alguien que no te saludó sin intención y puedes amargarte por eso. ¿Por qué? Porque consentiste pensamientos que no son. ¿Sí me hice entender, hermanos? Conocemos, miren, hermano, conocemos esposas que sus esposos son unos desgraciados y aún así los aman. Y conocemos esposas que tienen esposos normales y ellas viven amargados con ellos. ¿Por qué la que le pegan, la que no le dan para la comida, que se emborracha, tiene amor en su corazón por uno, y la otra, porque no le llevan flores, odia a su esposo o ya lo aborrece? Porque en su mente dejó que la amargura la llenara. Lo mismo el hombre. Porque un hombre que tiene muchas mujeres alrededor es fiel a su esposa, es santo, y un joven tal vez que está en un ambiente más guardado y esto, es adicto a la pornografía. ¿Por qué? Porque llenó su mente con esa basura, la alimentó y ahora no puede salir aunque quiera, mientras el otro vive una vida en santidad. ¿Por qué? Porque su mente la guardó y el otro la abrió a las puertas del infierno. Decía Martín Lutero: nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Decía el hermano Fenelón: evita todo pensamiento que te lleve a pecar. Desecha toda cuestión necia de tu mente. Aunque tengas excusa para tenerla en tu mente, el Señor te ha llamado a paz, a bendición, a gozo, a amor, a fe, a confianza, independientemente de las circunstancias externas. Pero debes buscar la paz, seguir la paz. ¿Dónde está nuestra mente, hermanos? El ocuparse de las cosas del Espíritu es gozo y es paz, pero ocuparse de la carne es muerte. Porque hay creyentes que viven una vida como tan alegre,
Y otros que están por dentro, así que sienten que están secos, muertos. Ya nada le hallan sabor ni a la reunión, ni a la oración, ni a su vida familiar, ni a su trabajo. Quieren ir a cualquier lado menos donde están. ¿Pero por qué es? Porque en su interior no tienen paz, no tienen gozo, no tienen tranquilidad. No son las circunstancias. Es que tu mente ahora parece un basurero lleno de cosas contrarias al Señor. O lo mismo, no son las circunstancias. Es que en tu mente abunda la palabra del Señor, el Señor mismo, su gozo, la alabanza, la esperanza. ¿Qué hay en nuestra mente? Eso, hermano, hay cristianos que van a pasar por tentaciones que no se imaginan y van a estar en pie porque su mente ha estado en lo que debe estar. Pero también hay cristianos que solo esperan el momento para caer. No han caído porque no ha llegado el momento de la prueba, el momento de la tentación. Muchos ya han perdido la batalla antes que llegue la tentación, hermano. Muchos ya han sido reprobados ya en su mente. No han caído en pecados porque no se les ha dado la oportunidad. Como un predicador una vez le decía a unos hombres: ustedes no le han sido infieles a su esposa porque no les ha llegado una mujer bonita, porque en su corazón ya lo han sido y en su mente. Qué cosa terrible, ¿no? Tal nuestro pensamiento, tal somos nosotros. Hermanos, hay dos asuntos en los que yo considero que de verdad el creyente debe aprender, el creyente debe perseverar, el creyente debe ejercitarse. Uno es la oración y otro es la palabra. El Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, pero quiero hablar de la oración. Siempre hemos hablado varias veces de la oración. Hay varios tipos de oración. Yo considero que todo creyente, hermano, debe tener horas de oración. Si tú no tienes horas de oración, no eres un cristiano que ora. ¿Qué es tener horas de oración? Que tú apartas 3 veces al día tiempos en los que tú estás a solas con el Señor. Pueden ser tiempos largos si tienes una buena vida de oración, o pueden ser tiempos cortos, pero los necesitas. Pero esa oración no es la que yo quiero hablar. Yo quiero hablar un poco de la oración que se vuelve como la percepción interior de la presencia del Señor en todo tiempo. Algo como lo que llama la hermana Madame Guyon, práctica de la presencia de Dios. Si usted puede leer el libro, así se llama el libro, muy bueno. ¿Qué es práctica de la presencia de Dios? Que independientemente en lo que usted está haciendo, su mente mantiene una actitud de conciencia de que está en la presencia de Dios. ¿Sí me hago entender? Tú puedes apartar tiempos para estar a solas con Dios, los necesitas. Cuando te levantas, al mediodía y al atardecer, así dice la palabra, así dice el Salmo: te buscaremos. Pero va a haber momentos en los que no podemos estar de rodillas, hermano. Trabajamos, estudiamos, tenemos familia, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidad. Pero el creyente que tiene una vida de oración a solas con el Señor, y en comunión con el Señor, él debe ejercitarse. Y en esto, por eso comencé con la mente. La mente debe ejercitarse para que tenga el continuo estímulo de volver a la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar en el que ella se encuentra. ¿Sí me hago entender? Tú puedes estar en tu salón de clase, tú puedes estar en tu oficina, pero esa es cuando ejercitas tu mente, cuando estás buscando al Señor, cuando con el tiempo comienzas a desarrollar una vida de oración. Una de las características que se me hacen profundamente útiles para la tentación es que tú estés consciente de la presencia de Dios, y siempre en tus pensamientos, aunque tu mente esté haciendo varias cosas, tu mente siempre está volviéndose a Dios. El creyente que lo experimenta sabe que estoy hablando, ¿sí? Hermano, nuestra mente es algo mejor que un computador, hermano. Un computador tú lo puedes poner a hacer una cosa y hacer otro proceso y otro proceso, y él a veces es lento, pero hace varias cosas al tiempo. Tu mente puede hacer varias cosas al tiempo, ¿sí sabías? No solo ver televisión y mascar chicle. No solo entrar a Facebook y estar haciendo otra cosa. Tu mente puede estar en la presencia de Dios y estar consciente de otras cosas.
Tú puedes estar trabajando, tú puedes estar estudiando, tú puedes estar en el bus, tú puedes ir caminando por la calle y aunque no estás haciendo una oración como Padre nuestro, Señor, te pido por este día, sí puedes estar haciendo una oración en la que estás constantemente diciendo al Señor, Señor, guárdame, Señor, ayúdame. Señor, Señor, nomás el invocar el nombre del Señor en todo tiempo va a hacer que tu mente se ejercite y esa presencia del Señor en tu mente va a procesar todo lo que vas viviendo. ¿Sí? No es esa oración religiosa, no es esa oración pública, no es esa oración con palabras, sino es esa oración que percibe la presencia del Señor en todo tiempo y que se vuelve a Él en todo tiempo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero solo los que tienen tiempos de oración pueden llegar a ese punto en su oración. ¿Sí me hago entender? Si tú no tienes tiempo de oración, esto es kilómetros de distancia, hermano. Si tú lo primero que piensas cuando te levantas si no es lo primero que piensas cuando te levantas buscar al Señor, difícilmente vas a llegar a tener una vida de oración. Hermano, si tú tienes una mala vida de oración, tienes que orar para orar. Y si no es suficiente orar para que el Señor te dé tiempos de oración, tienes que llorar, tienes que suplicar, tienes que luchar, porque hasta que tu vida de oración no cambie, tu vida cristiana no va a cambiar. Un cristiano que no ora es un mendigo en el camino, suplicando comida que no encuentra y que solo va a encontrar en la presencia de Cristo. Si tú no oras, dedícate a otra cosa, hermano. De verdad, el camino del mundo es amplio. Ve, corre hacia eso. Porque hasta que tú no trabajes en tu vida de oración, tu vida cristiana va a ser un fracaso. Vergüenza tras vergüenza, pecado tras pecado, esclavitud tras esclavitud. El mundo, sus deseos, sus pasiones, sus ídolos, su fútbol, su música, su entretenimiento, su cine, tus amigos, tus pecados, pecados que tenías antes de ser cristiano, ahora como cristiano, y seguramente va a ser tu futuro hasta que no cambies en tu vida de oración. Todo lo que puedas leer acerca de la oración, léelo, hermano. Todo lo que puedas hacer para que el Señor contigo y en la gracia produzca una vida de oración en ti, hazlo, porque hasta que eso no cambie, tu vida cristiana no cambia. Así escuches buenas predicaciones, así vaya a la iglesia, así tengas amigos cristianos, solo se le conoce a Cristo en la intimidad, hermano. De verdad, hermano. Es un asunto tan serio que yo digo que es como el corazón de la vida cristiana en relación esto y la palabra de Dios. Si tú tienes que no puedo orar porque el trabajo no me lo permite y la vida que estoy llevando no me lo permite, trata de buscar otro tipo de vida. Trata de, así ganes menos, así te toque más difícil, así no puedas estrenar o tener el celular que ahora quieres tener. Busca otro tipo de vida, porque si tú no oras, estás destinado al fracaso. Y en eso tiene que ver mucho la mente. Cuando nuestra mente, cuando nosotros, con nuestras fuerzas de nuestro corazón, comenzamos a hallar en la oración a Cristo, a encontrarle ahí en ese tiempo, eso va a comenzar a despertar nuestra mente a estar más con Él. Porque eso es lo precioso de la oración. Cuando tú sales a solas y te comienzas a encontrar con Cristo y hallas a Cristo en la oración, todo tu ser va a querer procurar eso, pero no va a poder porque tenemos una vida que tenemos que vivir. Pero nuestra mente sí puede estar en la presencia del Señor en todo tiempo. Práctica de la presencia de Dios. Hay muchos hermanos que hablan de esto, que vale la pena leerlos. Sigo. En cuanto a la mente, la oración, y en cuanto a la mente, hermano, la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje ahí en Josué. Así, a ver si mueven las Biblias porque los veo durmiendo algunos ya. Josué, capítulo 1. No se duerma, hermano, que hasta ahora estamos comenzando. Josué, capítulo 1.
Y si usted tiene una buena vida de oración, cuídela. Porque los afanes de esta vida no la van a querer robar. Si usted ha llegado a tener buenos tiempos de oración, cuídelos. Si está viendo que está perdiendo sus tiempos de oración, salga y ore. Salga y ore. No se amargue, no se entristezca, salga a orar. Porque eso es lo que está perdiendo. Cuando usted vea que está perdiendo algo, no se queje, busque la oración. A veces pasamos más tiempo mortificándonos por lo que no hacemos y no lo hacemos. Señor, ¿por qué no oro? Y en vez de estar quejándose, debería estar orando. Señor, hoy no oré. Sí, ya no oraste, ya no lo vas a poder remediar. Sal y ora. ¿Sí me van a entender, hermanos? Dice, vamos a leerlo en el 1:5, dice, imagínate el encargo que tenía Josué, entrar a Israel a la tierra prometida. Dice en el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero ¿en qué asunto el creyente se debe esforzar y ser muy valiente? De cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Esto es bien interesante, hermano. Mira que Josué va a conquistar la tierra y se va a enfrentar con una cantidad de enemigos gigantes, ciudades fortificadas. Pero, hermano, eso no se compara con el enemigo que tú tienes dentro en tu carne, ni con el exterior que te quiere hacer caer, ni con la organización que ha creado para hacerte caer, que es el mundo. O sea, los enemigos de Josué, aunque eran grandes, yo pienso que nosotros tenemos peores enemigos. Pero el Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé. Solo guarda una cosa, esfuérzate y sé valiente en eso, en poner atención a todas las cosas escritas en mi ley. Pero lo mismo que con la oración, hay tiempos en la palabra muy buenos, hermano, como este. Reuniones de la iglesia donde el Señor nos da su palabra y su palabra alumbra y su palabra nos despierta y su palabra nos exhorta y nos redarguye y nos impulsa y nos anima y nos reprende. Sí, hay momentos como estos. Hay momentos también muy buenos y muy útiles en la palabra, cuando tú a solas abres un libro, cuando tú a solas entras a internet y ves una predicación, cuando tú a solas te pones tus audífonos y escuchas un mensaje de Dios, cuando tú a solas buscas, son tiempos buenos en la palabra. Todo creyente debe tener esos tiempos. ¿Sí? Es lo normal, hermano. Si tú no te alimentas, te vas a morir. Pero tampoco quiero enfatizar en eso. Claro, si tú no llegas a eso, no vas a pasar a lo que queremos hablar. Lo mismo que en la oración. Si tú no tienes tiempos de oración, seguramente no vas a poder ejercitar tu mente para tener conciencia de la presencia del Señor en todo tiempo. Lo mismo, si tú no amas la palabra del Señor, si tú no quieres escuchar mensajes que te hablen del Señor, si tú no estás dispuesto a pasar tiempo con tu Biblia, o tiempo con libros cristianos, o tiempo escuchando buenos predicadores, seguramente la palabra no va a morar abundantemente en tu mente. ¿Sí? Pero hay otra cosa que debemos ser conscientes, hermano. Los que amamos la palabra, los que deseamos conocer la palabra, no siempre vamos a poder estar leyendo. No siempre vamos a tener tiempo para escuchar una predicación de 1:30, 2 horas, hermano. A veces la vida no lo permite. Pero hay algo que Satanás nos puede quitar. El tiempo es muchas cosas. Pero, hermano, si el cristiano es un cristiano que se ejercita y que vela, él puede en su mente, aunque no está leyendo y no está escuchando, puede en su mente estar masticando las palabras que él ha recibido de muchas maneras.
Puede estar viendo todas sus cosas alrededor, pero su mente las está pasando por una prueba y las está pesando. Yo a veces, aunque no es la imagen, pero de verdad uno parece un computador por dentro, hermano. Todo está sucediendo, pero mientras tú estás viendo y oyendo, nuestra mente está procesando. Para bien o para mal. Tú puedes estar viendo una mujer supremamente atractiva, con una ropa supremamente sensual, y puedes estar pensando en las piernas de ella, o puedes estar pensando, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O puedes estar pensando, un pacto hice con Jehová, que no miraría a la joven. O sea, tú puedes estar en tu mente codiciando y alimentando tu carne, o en tu mente usando la situación para meditar en la palabra de Dios. Una mujer vulgar en su manera de vestir te puede producir pensamientos lo más de sucios que tú no te imaginas, o puede estar llevándote a volver a las escrituras y pensar en la mujer ramera. Engañosa y vana es la hermosura. Piensas otro versículo. Los que se alleguen a ella no volverán. Su puerta es camino al infierno. Entonces, ya cuando tu mente comienza a procesar con la palabra, tú ya no quieres mirar. Aunque tu carne quiere mirar, tu mente te manda alertas. Los que se lleguen a ella no volverán. Uy, Señor. Y no solo en esa área, cuando un hermano te dice algo, te ofende o te hace algo. Entonces, hasta 70 veces 7. De la manera que Cristo te perdonó, así también. Y tu mente comienza a procesar todo. Cuando te sucede algo y quieres gritar y amargarte, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tu mente comienza a probarlo todo. ¿Por qué? Porque has pasado tiempo en la palabra y tu mente en ella abunda. Y como que ella comienza a degustar todo con unas pinzas. Y esa palabra, esas pinzas son los versos, son los asuntos en los cuales tú has meditado. Yo sé que cada uno tiene sus experiencias. De pronto no le aparece el versículo textual, pero sí te aparece la impresión que él causó cuando lo leíste. O a veces estás en una situación y viene el predicador así a gritarte y tú volteas a mirar y no está, pero está en tu mente. ¿Por qué? Porque has pasado tiempo en la palabra. Entonces, en cuanto a la tentación, hermano, el creyente debe ejercitar su mente en estas áreas. Si tú puedes memorizar la palabra, memorízala. Y en lo que más puedas, está tiempo delante de la palabra. Ustedes no saben cómo lo guarda la palabra del Señor cuando la persona la ama. La palabra es capaz de guardarnos de la prueba. Dice, he guardado tus mandamientos para no pecar. Hermano, a cosas horribles llegaríamos. Pero hay algo como que hace que Dios nos vuelva a Él, y es la palabra que se ha guardado en nuestra mente. Memorizar, escuchar, leer, te va a ayudar en los momentos que no puedas memorizar ni escuchar de leer si lo has meditado. Hermano, a veces tú puedes llegar cansado a tu casa. De verdad, todos a veces tenemos obligaciones horribles, días terribles, personas horribles alrededor nuestro. Eso es la vida en este mundo y no va a cambiar, cada vez va a ser más peor. Yo a veces, tú sales y ves el humo de la ciudad, pero tú no te imaginas la realidad espiritual del mundo en que vivimos, el combate, el ambiente, lo que se gesta detrás de todas las cosas, hermano. Tú no sabes. Pero tú no necesitas llegar a acostarte a prender un televisor, hermano. Tú puedes llegar a acostarte y meditar en algo del Señor. Poner una alabanza que te vuelva tu mente al Señor. Mira, lo más peligroso de nuestra mente es tener una mente ociosa, hermano. Una mente que le gusta descansar. La mente siempre debe estar trabajando, aunque tú estés acostado en tu cama. Miren, hermano, así tú
en lo que estés haciendo, tu mente debe ser ejercitada. Una de las cosas que hace Satanás es llevarnos a una pasividad, donde en esa pasividad recibimos y toleramos muchas cosas. Eso es lo que hace la televisión. La televisión aún tiene un ritmo como del hipnotismo. El tiempo que se maneja en televisión es el mismo tiempo que manejan las personas que hacen hipnotismo. Entonces tú te sientas y tu mente, tu razón, tu conciencia comienza como a perder valor y estás riéndote con la novela y Satanás está bombardeando con mujeres semidesnudas, homosexualismo, perversión, mentira, borrachera, todo lo que es inmundo en la palabra, pero como tú estás en un estado donde te lo comes. ¿Por qué? Porque no eres una persona que ha aprendido a probar todo, a juzgar todo, a velar en todo, sino te gusta estar pereciendo. Miren, hermano, este es un camino que, aunque no podemos hacer muchas cosas, sí debemos ser muy diligentes en lo que pensamos. No es con ejército ni con espada, es con el espíritu. Pero el espíritu y el espiritual se caracteriza porque tiene su mente en las cosas del espíritu. Miren, hermanos, cosas que son peligrosas en la mente, una mente perezosa. La mente que le gusta sentarse a entretenerse, porque eso vuelve a la persona distraída. Como cuando quieren robar a un celador, quieren robar un conjunto. ¿Qué hacen con el celador, hermano? Muchas veces ni lo amarran, lo distraen. Sigue viendo fútbol. Mira, hermano, tú sigues viendo fútbol y comienzas, uy, ese jugador, ¿cómo juega ese jugador? Uy, este equipo, y comienzas a amar eso. Y ya sufres si el equipo ganó, perdió, sufres. Y tu corazón se comienza a involucrar y sin darse cuenta estás cayendo en idolatría. Y sin darse cuenta sufres porque un equipo ganó o no ganó, pero no sufres por la verdad de las Escrituras. No sufres por la ruina de vida cristiana que tienes. No sufres por la ruina espiritual que hay en la iglesia. Menos vas a sufrir por los que no se han convertido. Pero si sufres porque Messi ganó la Champions o no la ganó. Y ese se vuelve tu ídolo. ¿Y saben qué, hermanos? Dios no comparte su amor con ninguna de las basuras de este mundo. Si tú amas la basura de este mundo, Dios no va a compartir su amor contigo. Porque eso que tú amas, por lo que sufres, no tiene otra palabra. Pablo aún hablaba de sus glorias y no usaba la palabra basura. Decía, todo lo tengo pero no es la palabra basura, por ganar a Cristo. Pero hay cristianos que sufren por esas cosas. Y su mente es distraída y su mente no está en lo que debe estar por estar en esas cosas. Aunque suene fuerte. Pero yo no conozco un cristiano espiritual que ama al Señor, que conozca al Señor, que hable de esas cosas. Pero sí conozco montones de cristianos carnales que viven como el mundo, que hablan como el mundo, que desean con las cosas del mundo y sí hablan de eso. Entonces, ¿qué puedo pensar? ¿Qué es de la carne? ¿Qué es del mundo? ¿Qué son los ídolos y los dioses de este mundo? Hermano, una mente distraída, una mente que le gusta imaginar y soñar. El profeta soñoliento. Y es que eso hace el mundo. Tú ves el mundo y el mundo te vende una fantasía que tú quieres vivir. Esos son los realities, esos son las novelas, te venden una fantasía que tú quieres vivir y comienzas a fantasear y a eso y no vives la vida real como creyente que deberías vivir, que es de aquí de la tierra hacia la gloria, buscando las cosas eternas, perseverando y anhelando la venida de Cristo. No, tú no lo vives. ¿Por qué? Porque vives fantasías en tu mente, fantasías queriendo tener el mejor celular, la mejor ropa, la mejor mujer, viviendo el mejor estilo de vida que te podría dar la economía. ¿Y eso quién te lo vendió? Esos sueños, esos ideales, esos pensamientos, ¿quién los insertó en tu corazón? El mundo. Y esas cosas de llevar la cruz, de anhelar lo eterno, de la edificación de la iglesia, del propósito de Dios, eso es lejano. ¿Por qué? Porque nuestra mente comenzó a soñar y
como los profetas que dice Jeremías, que los soñadores, que quieren vivir es en deleites, buscando lo suyo propio. Esas cosas son peligrosas para la mente, y la mente perezosa, hermano. Son cosas que hay que tratar, y eso se trata en la oración, y se trata en el escudriñar las Escrituras, y meditar en ellas. No voy ni por la mitad, hermanos, vamos a unos pasajes para seguir avanzando. Vamos a leer unos pasajes que nos hablan un poco ya de la carne, de los deseos de nuestra carne. Vamos a ir a Romanos 13. Todo el pecado, ¿dónde comienza, hermanos? En nuestra carne. Cuando somos seducidos y llevados a permitir que nuestra carne obtenga lo que ella pide. Vamos a leer un pasaje ahí en Romanos 13, verso 14. Romanos 13, verso 14. Dice Romanos 13, verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y primera de Pedro 2, verso 11. Primera de Pedro 2, verso, no proveáis para los deseos de la carne, dice Pablo. Y Pedro dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces aquí ya se nos muestra otro asunto. Está nuestra mente, está la tentación, cómo se puede ser seducido por la tentación. Pero acá Pablo y Pedro nos habla algo bien interesante. Todos sabemos que en Cristo el viejo hombre fue crucificado. Hay una realidad sobre la cual nosotros caminamos y es la victoria de Cristo. Pero en la práctica, Pablo nos muestra un asunto. Y eso lo habla en Romanos. Cuando uno estudia el libro de Romanos, Pablo habla de hacer morir los deseos de la carne. Y ahí Pablo nos dice en Romanos más adelante, no proveáis para los deseos de la carne. Y Pedro nos dice, absteneos de los deseos de la carne. Entonces, un creyente está como en una carrera. Pablo lo describe también. Leámoslo ahí en 1 Corintios 9. Y esa carrera que él está tomando, 1 Corintios 9, verso 24, va a llegar y va a ser bienaventurado, recompensado, o va a ser fracasado en su carrera, depende cómo él trate con su carne. Si él anda en el Espíritu, una de las características del creyente espiritual es que debe, o no una característica, es un mandamiento para el que anda en el Espíritu, debe hacer morir, o no proveer para los deseos, o abstenerse. Y mira cómo Pablo escribe eso acá en el 9:24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Entonces la tentación está en nuestros miembros, en nuestra carne habita el mal. Pero Pablo nos describe que nosotros podemos andar como en una carrera donde estamos golpeando esa carne, donde estamos matándola de hambre, donde no le estamos dando de qué alimentar. Pero también podemos mantener una vida cristiana y nuestra carne ser como un niño consentido que todo lo que le pide, le damos. Mira lo curioso. O lo estamos matando del hambre a nuestra carne, o la estamos consintiendo y alimentando con todo lo que ella desea. Cuando un creyente se va a enfrentar con ciertos desafíos, como una competencia atlética, como dice Pablo, el creyente debe comer ciertas cosas y debe abstenerse de otras. Hay cosas que como creyente, por causa de su naturaleza, él debe abstenerse porque lo van a despertar a ciertas cosas. Una cosa es que tú sientas el impulso y otra cosa es que lo alimentes. ¿Sí? Nosotros debemos identificar el área en las que somos débiles. No todos tenemos las mismas áreas.
Generalmente los hombres son débiles en el área sexual, ¿sí? No todos, pero a veces eso es una marca característica. Generalmente uno se nota que las mujeres son más dadas al área emocional, a los sentimientos, la ira, el enojo. Aunque también hay mujeres sensuales y también hay hombres emocionales. Pero hay ciertas áreas en las que uno nota que mis pecados son constantes en cierta área, ¿sí? Entonces, si yo noto cuál es el área que me está causando a mí problemas, yo debo en la presencia de Dios, por la gracia del Señor. Y es algo que el Espíritu va a estimularme constantemente a tomar una dieta para no alimentar eso. Por ejemplo, la niña, la hermana, ningún hombre le puede decir que está bonita porque ella comienza a emocionarse, es sentimental, es enamoradiza o enamoradizo. ¿Sí? Eso es un área. Entonces ella tiene el exnovio. ¿Y qué hago, hermano, si me escribe a Facebook? Yo he tomado, el Señor me dijo que no me una en yugo desigual y no lo voy a hacer. Ay, pero cuando hablo con él, hermano, de pronto se convierte. Él dice que es bueno que yo ore con él, que le lea la palabra. Entonces mira el asunto. Ella nota que el problema es el muchacho o la muchacha. Pero ella, en vez de abstenerse, alimenta lo que su carne le pide teniendo conversaciones con él. Se escribe con él, se habla con él y de vez en cuando se ve con él. ¿Cómo crees que va a terminar el asunto? Está alimentando esa maldad que le puede destruir su vida cristiana, la está tolerando y le está proveyendo para eso. Mire, yo conocí muchachas que comienzan así. Ay, hermano, pero comenzó a salir con él. Él tenía otra relación y ella, siendo cristiana, terminó siendo la otra. Cayó en adulterio con él, lo hizo terminar con su pareja y se casó con él. Como una cristiana, con valores cristianos, termina revolcándose en el pecado como lo hace un puerco. Porque le proveyó a su carne. Y no sabía que su carne es más mala, más terrible, que lo que ella más aborrece del mundo. Hermano, eso es una realidad. Un cristiano puede caer en cosas igual o peores que el mundo, porque es que nuestra naturaleza es igual y peor, o igual, que cualquiera aún de los del mundo. Y si tú alimentas eso, después no lo vas a poder detener. Miren, hermanos, yo siempre les doy este ejemplo porque me parece muy crudo. Una vez íbamos con un perro, un amigo tenía un perro pitbull de pelea, hermano. Pero esos de pelea grandes, así que les tienen que poner bolsas porque son hasta intimidantes. Y él lo tenía ahí y comenzó a soltarle la pita, lo que tenía. Y se la soltó, y no se dio cuenta, en un momento el perro jaló, cuando él volteó a mirar era que había otro perro. Entonces el perro se le mandó, lo cogió acá, lo prensó, hermano. Le tiramos agua, le pegamos con palos, le echaron agua. El perro tenía el otro acá y salía sangre así, hermano. Y no lo soltó hasta que casi lo mató. Así es nuestra carne. Tú la sueltas, y cuando te das cuenta estás tratando con un monstruo que no puedes contener. No lo puedes contener, hermano. Los que hemos caído en pecados horribles y nos hemos revolcado por tiempo en la inmundicia, sabemos qué es nuestra carne, hermano. No es un juego, hermano. Muchos abandonaron su fe. Muchos no están aquí. Mira, hay sillas vacías. ¿Por qué hay sillas vacías? Sí, a veces éramos tantos. Muchos han quedado en el camino postrados. Muchos hoy están amando el mundo, amando el pecado, y su carne es difícil que suelte, hermano. Sacrificaron su llamado, sus dones, sus ministerios, su familia, su vida, su gloria con Cristo, porque alimentaron su carne. El pecado produce muerte, y la muerte manifiesta de muchas maneras. No lo alimentes. Si tú sabes que eso está en ti, ¿por qué lo alimentas? Como le decía a un hermano, si es que tu problema es la televisión, a una hermana, pues no pagues parabólica.
lo cortaste de una. Si tu problema es el internet, pues sácalo de tu casa. Si tu problema es una persona o un grupo de personas, sácalas de tu vida. No, hermano, no sea radical. Yo conozco a alguien más radical. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, corta. Él sí era radical, hermano. Pero tú lloras quitando el internet de tu casa. Tú lloras cortando una amistad, hermano. Cuando tú sabes que ese es tu problema. Porque a veces hay gente que no lo sabe y vive en oscuridad. Pero a muchos el Señor les habla por la palabra, los reargulle de una u otra manera y comienzan a justificarse hasta que se endurecen. Póngale cuchillo a su garganta, no coma todo lo que su carne le pida, sujétela. Acuérdese que usted está en una carrera y su peor enemigo está en usted mismo. Terminamos leyendo el pasaje de Santiago, hermanos. Dice otra vez desde el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermanos, la tentación va a venir y a veces por tiempos prolongados. Me acuerdo mucho la historia, todavía tengo tiempo. Me acuerdo mucho los que se están durmiendo tranquilos. Así sea con el resto, seguimos. Me acuerdo mucho la historia de un hermano que es mayor y que le sirve al Señor y me contó un testimonio de su vida que a mí me tocó mucho. Y lo relaciono con soportar la tentación. El hombre conoció a la que hoy en día es su esposa, se enamoró de ella y era una mujer del Señor. Se noviaron con el plan de casarse, pero no podían casarse porque toda la situación no podían casarse. Entonces hicieron su noviazgo, pero hablando ya de matrimonio. Y al hombre, él dice, hermano, y esa era la mujer que yo quería, había un testimonio del Señor, había un testimonio de la iglesia, todo era del Señor. Pero un día llegó a la iglesia una mujer muy bonita. Hermano, cuando yo vi a esa mujer por primera vez, me decía él, a mí por dentro se me revolcó todo. Nunca pensé que después de haber decidido casarme con una mujer, sentirme así atraído hacia otra persona. Era horrible, hermano. Ella llegaba y yo perdía la paz en la reunión y él servía. Entonces le dije, hermano, ¿y cómo hiciste? Entonces decía el hermano, yo me di cuenta que no era del Señor porque era mi carne. ¿Sí? Uno nota cuando algo es del Señor y uno nota cuando algo es su carne, el mundo, lo físico, la atracción. Y yo noté que no era del Señor y noté que eso me podía hacer mucho daño. No le podía decir a mi prometida porque iba a sentir, no me iba a entender, porque a veces la mujer no entiende que el hombre tiene ciertas tentaciones. Una vez le dice a la mujer, no, hermana, no se vista así, que eso no es bueno. Ah, pero ¿qué tiene de malo? Yo no lo hago. Porque ella no sabe lo que producen los hombres. Ella no sabe si ella supiera la basura que puede venir a la mente de un hombre solo con ver una falda, un escote, un pantalón de cierta manera, ella no se lo pondría, pero ella no sabe. Entonces me decía el hermano, yo no le podía decir a mi novia porque no me iba a entender, me iba a decir, no me amas, no era algo de mi carne. No le podía decir a los hermanos porque tenía un testimonio que guardar delante de los hermanos, tenía responsabilidad. No le podía decir a nadie, solo al Señor. Entonces le dije, hermano, ¿y qué hiciste? Me dijo, hermano, nunca permití que mis ojos se fueran. Nunca tuve una conversación a solas con ella. Ni ella, ni mi novia, ni los hermanos, nunca nadie se enteró de la lucha que yo tenía. Eso fue algo que resistí yo solo en la presencia del Señor. Batallé y batallé y batallé porque era mi carne. Hermano, ¿y cuánto duró eso? Me dijo, no, 1 año. 1 año. Bienaventurado el varón que soporta. Hay cosas que no se van a ir de la noche a la mañana, hermano. Tú puedes orar, arrodillarte, clamar porque el Señor te quite algo y Él lo va a quitar, pero a veces quiere que tú aprendas a estar en batalla.
Quítame este sentimiento porque mañana lo voy a ver. Qué manera de resistir, ¿cierto, hermano? Quítame, Señor, quítamelo, quítamelo. No, hermano, eso es una vergüenza a veces. Hermanos, oren por mí, que mañana lo voy a ver. No, hermano. Y suena chistoso, pero así son, hermano. Quítamelo, Señor, pero gastas tus minutos de celular hablando con Él, pasas tiempo hablando con Él. ¿En qué va a terminar el asunto, hermano? Hermano, me decía él, ella ni nadie se enteró. Me dijo, como Jacob, luché toda la noche hasta que el Señor me quitó eso. Así como vino la tentación, así como vino el impulso, así como vino el deseo, así se fue. Pero no fue de la noche a la mañana. Me decía, hoy le agradezco al Señor, tengo una familia, tengo un ministerio, tengo un buen testimonio entre los hermanos. ¿Qué hubiera sido de mi novia, de la familia de mi novia? ¿Qué hubiera sido de mi vida cristiana? ¿Qué hubiera sido de mi llamado donde yo hubiera caído en eso? Mide las consecuencias de lo que haces. Mide la consecuencia de lo que haces. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque siempre que se soporta, siempre que se es fiel al Señor, siempre hay una recompensa. Miren, hermanos, la vida cristiana se puede volver algo muy precioso o algo muy amargo. Depende cómo reaccionamos ante las tentaciones. Puede que estemos viviendo la tragedia de algo que ya hicimos, hermano. Pero esto es como el fútbol, cada año es una nueva temporada y hay un nuevo campeón. Lo que pasamos, hermanos, ya pasó. El Señor puede hacer cosas nuevas de las cenizas. Pero hay que ser conscientes que no podemos caer en lo mismo que hemos caído siempre, hermanos. En las mismas pruebas, como Israel en el desierto dando vueltas por 40 años. El Señor nos ayude. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, Dios tiene cosas prometidas a los que aman, a los que le aman y a los que vencen la tentación. Esto también es como, yo a veces miro las finales de cualquier deporte. Usted puede haber luchado y llegar a la final, pero el que gana es el que goza. No hay nada más precioso en la vida cristiana que experimentar la victoria de Cristo en ciertas áreas, hermano. Pero también no hay nada más amargo que estar esclavo al pecado una y otra vez, hermano. No hay nada más frustrante, no hay nada más que nos haría... Yo pienso que una de las cosas que más nos quisiera hacer salir corriendo es el pecado, cuando caemos una y otra vez en él, hermano. No hay nada más arruinante para uno como creyente que ver que quiere seguir al Señor, pero cae y cae y cae. Y muchas veces cae porque eso es lo que se ha propiciado. Termino con un pasaje, hermano. 2. Así lo llevo hace media hora. Segunda de Pedro 2, verso 9. Vale la pena terminar con estos pasajes, así sea leerlos. Difícilmente, hermano, nosotros podemos, aunque, bueno, no difícilmente, hoy es muy parecido, podemos vivir una generación tan mala como la que vivió Lot en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Pero mira lo que dice, y en ese contexto viene hablando Pedro acerca de Lot. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? O sea, el Señor sabe cómo nos va a sacar si somos piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y Judas, ahí más adelante, después de las epístolas de Juan, antes de Apocalipsis, Judas 1:24, bueno, creo que solo tiene uno. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso, gracias al Señor, aunque hablamos mucho de nosotros, sabemos que el Señor es poderoso, amén. Y el Señor dijo, yo he venido a librar a los cautivos. Dice, a los que habían creído
Si ustedes guardan mi palabra los hará libres. Porque para esto ha venido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del maligno. Él es poderoso, hermano. Hay hermanos que han vivido vidas santas. Y ese es el mismo llamado y el mismo Señor que nosotros tenemos, hermano. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mira esas frases. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú eres poderoso para hacernos caminar de una manera santa y recta, Señor, para guardarnos de toda caída, de toda mancha, Señor. No queremos ser heraldos para muchos y nosotros mismos ser eliminados, Señor. Ayúdanos a abstenernos de todo mal, Señor. Ayúdanos a resistir, Señor, la tentación por amor a tu nombre, Señor. A resistir en medio de la prueba, a resistir en la amargura, a resistir todo lo que quiera destruir y llevarnos a pecar, Señor. Y ayúdanos a vivir una vida agradable, la que tú querías, la que tú quieres para nosotros, Señor. Que lo que tú nos has hablado, Señor, no quede en vasija rota, Señor, sino que sea sembrado en buena tierra, Señor, y produzca fruto para tu gloria, Señor, al 100, al 70 por uno, Señor. Bendice a los que han oído y los que han oído tu palabra, Señor, y haz que corra para que ella traiga vida y salvación a aquellos que te aman y te quieren conocer de verdad, Señor. Descansamos en ti, guárdanos en nuestra llegada a casa, Señor. Guárdanos de todo el mal y de toda la maldad de este mundo, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Glória ao leão de Judá.